Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Esteban Vargas Chaco y hoy les voy a exponer y presentar mi página web en donde podemos sobresaltar los temas de El arte y el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, información acerca del autor, qué sé yo, de la literatura, de algunas semejanzas que también sean con el libro y la intertextualidad basada con el libro y con la serie 13 Reasons Why. Bueno, entonces pasando aquí a la sección de intertextualidad, podemos observar eh, la comparación y la semejanza que se hace con esta serie, la cual se llama 13 razones del porqué, ¿sí? En esta pues podemos encontrar también los tipos de párrafos, en donde se explica la relación que se da, en donde se explica también el lenguaje cinematográfico y la lectura crítica acerca de estas dos pues, grandes obras. ¿Sí? Aquí, primero en el plano general, podemos observar cómo este personaje principal, Clay Jensen, ¿sí? El cual es un adolescente de la preparatoria Liberty, el cual genera un tipo de actitudes y diferentes posturas en su adolescencia. ¿Sí? También esto pasa por algunos lapsos de tiempos, también pasa con su familia, en donde aquí podemos observar que empieza a dudar de su actitud, de lo que hace, de lo que no hace, de lo que saben y de lo que no. ¿Sí? También aquí está su hermano Justin, que también empieza a notar este cambio y también empieza a observar algunas actitudes muy diferentes en la personalidad de este personaje. ¿Sí? En esta escena, en este plano, podemos inferir a que se hace una semejanza con el libro, ya que tanto como Clay Jensen empieza a generar diferentes cambios de actitud, cosas que sus personas más allegadas no notan, no notan diferente, también pasa en el libro, también pasa cuando este genera unas diferentes actitudes, diferentes comportamientos, ya sean extraños o no, sino que son diferentes a cómo es la persona en sí. Otro caso por resaltar es aquí el plano inserto. Aquí en este plano, y en esta escena, en la serie, resaltan también el hecho de un psicólogo, ¿sí? Y esto, ¿a qué hace referencia? El psicólogo es de gran ayuda para las personas que tienen este tipo de crisis, de enfermedad, de eh, alegoría, ya que gracias a este se puede generar en qué tipo de personalidad está, cómo son las actitudes y cómo es de diferente a la persona normal con la personalidad que está teniendo diferente la persona. Así que lo quise resaltar aquí, más que también es parte de la serie, ya que no se ve reflejada tanto en el libro, pero se llega a pensar, se llega concluir que una gran ayuda para este tipo de personas y de enfermedad podría ser el caso de desahogarse o hablar con un psicólogo para ver qué tipo de actitudes son diferentes. ¿Sí? También aquí en el primer plano también se observa lo que sufre el cuerpo de la persona en el momento en que tiene ese lapso de nerviosismo y de cambio, el cual hace pues que sea un poco diferente, un poco doloroso también, cambiar así de la personalidad, ¿sí? Y también aquí en el primer plano se ve como la persona también genera un tipo de no recordar lo que ha sucedido, no recordar lo que ha pasado, ¿sí? En esta serie, en un caso, hubo que el personaje principal generó un tipo de actitud en un momento y días después él no recordaba haberlo hecho, ¿sí? Como lo pudo haber hecho otra persona o diferente. Este no recordó
que pudo haber hecho en un momento o que pudo haber no hecho, ¿sí? Aquí resaltando los párrafos y también viendo como que qué tipo de relación también puede tener más con la obra y demás. También me resalté una conclusión que hallé en internet, em, en donde pues se infiere a, se infiere a, ya, se infiere a, aquí en el párrafo de cita, ¿sí? Pues también se habla acerca de la obra, que es también una obra que resalta también este tema de la distorsión de personalidad y hacerla un poco más amena para las personas de hoy en día. En donde pues se dice que también la persona principal, en cambio de personalidad y eso, también genera choques de ansiedad, una postura automática de poca acción en el pensamiento y hace las cosas más por un instinto natural que por eh, saber qué es lo que hace o tener conocimiento de lo que hace. ¿Sí? Y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde nos muestra prácticamente lo que es el trastorno de identidad, ¿sí? Y de cómo esto se puede ver reflejado en aquel que tenga este tipo de enfermedad y también pues a cómo se veía reflejado en esa época, ¿sí? A lo diferente que nosotros lo vemos hoy en día, ¿sí? También sí, aquí en el párrafo de cita me gustó esta intervención del el TID, que es la enfermedad que pues es el tema principal de pues, estas obras. Consiste en la mayoría de los casos en una patología de la naturaleza crónica, impaciente y capaz de influir en cada una de las áreas de las personas afectadas, ¿sí? También los síntomas principales y en donde se podía ver reflejada en estas dos obras eran la despersonalización, la amnesia y también algún tipo de cambio de actitud y eso. Volviendo ya a lo que es la página web, ¿sí? Y pasando ya a la sección de, mm, de literatura. Primero que todo, vamos a hablar de la Divina Comedia, ¿sí? De esta obra. Primero que todo, nos vamos a basar en los tres diferentes secciones que esta obra se basó, que fue primero el infierno, ¿sí? En donde aquí pues se puede observar una asociación que se haría con el infierno de hoy en día, ¿sí? Con esto. Aquí vamos a observar también pues el último etapa que sería con Lucifer, ¿sí? En donde pues sería como el último etapa del infierno y pues el último castigo. ¿Sí? Pasando ya al segundo sería el purgatorio, ¿sí? En donde pues se resaltan 7 pecados capitales, en donde pues, y pues como es la forma del purgatorio, ¿sí? Como lo tendríamos visto, que sería pues la entrada, aquí los tipos de castigos que sería, y pues la última etapa en donde pues presenciamos esa contemplación y esa alabación, allá donde ya sería el inicio del paraíso. Y bueno, aquí podemos, pude resaltar como, em, como el vocabulario, el cual pues también reflejará lo mejor de pues esta obra, como un vocabulario que fuera bastante relevante para entender esta obra como un resumen, como demás, como el purgatorio, como ya lo dije antes, el infierno, ¿sí? Y pues también la comedia, el venturoso, el paso, bueno, demás. También, y pues por último, por esta sección de la Divina Comedia, acerca de un ensayo del paraíso, ¿sí? Entonces, en donde pues lo principal que me hace en este fue en la pregunta del temática, la cual fue, ¿existe alguna condena de tus actos? ¿Sí?
Y gracias a esto, esta pregunta fue sacada acerca de cómo se veía reflejado el paraíso en mí, de alguna pregunta que pude haber generado leyendo el libro, con la lectura de este. Y pues aquí podemos observar que el tema religioso y el espiritual, sí, que muchas personas tienen un sistema de creencias bastante diferentes a como lo puede tener una ideología diferente, o, o también como lo haría pues el tema ya moral, ¿m? Que puede ser muy diferente a como lo es el tema religioso. Volviendo otra vez al, al tema de, de la página web, aquí tendríamos la etapa 3 eh, de Alan Poe, el cual pues se generó unos memes con bastantes jocosos, el cual pues pueden hacer una referencia acerca pues el poema que pues se está hablando, ¿sí? Entonces bueno, aquí pues podemos ver todo lo que vemos o parecemos es solo un sueño dentro de un sueño, ¿sí? Eh, este meme, ¿sí? Es como sacado de un sueño dentro de un sueño, el poema de Alan Poe. Y por segundo también dice, nos amamos tanto que los mismos ángeles envían nuestro amor, ¿sí? Este meme pues lo inferí con el poema Annabel Lee. ¿Sí? Bueno, ya pasando al siguiente. También aquí se realizó la infografía del pozo y el péndulo, el cual pues pareció bastante interesante, ¿sí? Y se realizaron como los temas principales, el cual pues sale acerca de la soledad, ¿sí? La cual se puede mostrar cómo se presencia el protagonista, se encuentra de manera solitaria en la cárcel, y pues ya que fue pues, atrapado por el personaje y pues demás, ¿sí? También de la introducción al texto, el cual pues presenta información que da a entender que hay una mujer convaleciente. El personaje principal, ¿sí? El protagonista desde un principio está sentenciado a muerte por monjes pertenecientes a aquella Inquisición, ¿sí? Y aquí pues te resta de la salvación el desenlace, ¿sí? Esta infografía pues puedes hacerles una pequeña explicación acerca de lo que trató el pozo y el péndulo, acerca de pues qué fue el problema, cuáles fueron como los temas principales que se abordaron en esta obra, ¿sí? Y por segundo, sería el diagrama de flujo, ¿sí? Aquí pues podemos observar y pues creo que se observa que el dorado fue pues también fue uno de los más destacados del autor, ¿sí? Ya que en este se presentó variedad de sentimientos, también se buscó pues llegar de lo irreal a lo real, aspectos reales del mundo, ¿sí? La religión, el politeísmo, bueno, y aquí temas pues ya más morales y también que incluyen a lo religioso. Y bueno, por segundo, la etapa 4 que presenciamos aquí en el de Alan Poe, ¿sí? Fue basada con la caída de la casa Usher, ¿sí? Entonces, pues aquí, igual que antes, se quiso hacer un tipo de manera más creativa de hacer un resumen pues, la obra, ¿sí? En donde pues voy a hacer lectura de este. Esta invitación me huele falta, sálvame Dios de cualquier mal. Sí, aquí podemos observar cómo el personaje sí empieza a tener algún tipo de duda y demás de dónde se encuentra, ¿sí? También ahí cuando encuentra pues al amigo, empieza pues a ver lo gótico que pues está presenciando, la casa tan extraña que pues es en la que está conviviendo, y también pues al final podemos observar que fue el problema para que se incendiara la casa, que fue que pues en realidad no estaba muerta la hermana. Entonces pues ahí eso, y al final ya que la casa está incendiando, ya que le toca partir de allí. Por último, del Edgar Allan Poe,
mm, aquí se evidencia el mapa de telaraña, ¿sí? El mapa de telaraña es em, en donde, pues aquí lo quise explicar un poco más creativo, más de manera extraña, así suena, pero pues creo que es una manera un poco más amena de inferir el tema, ¿sí? En donde pues el rechazo a su vehemencia, la condición psicológica, ¿sí? Los textos que se ven más en mayor visualización es como el principal tema que pues se puede inferir de esta, ¿sí? De esto. Entonces, bueno, pues aquí ya cada uno tiene su conector y cómo se puede asociar con los diferentes temas pues ahí presentados. También podemos ver cómo la condición psicológica se vincula con su enfermedad, como es consecuencia del rechazo a su demencia, ¿sí? También el activo del asesinato, ¿sí? Como el vecino... Eh, ok. Como el vecino es el principal afectado y bueno, esto. Y ya por último, vemos, ya hablando de mí, el autor, el creador de esto, más que hobbies, quise presenciar pues las cosas más importantes en vida de Julián. Aquí pues observamos una foto Julián, bastante creativa de mi persona, que es la familia, cual pues es lo más importante en la vida de él, sí, que es como algo que a él lo condiciona mucho a estar arraigado a eso y también algo que es como el motor de su vida, ¿sí? Aquí por segundo están eh, la vida pues también de social. ¿Sí? En la vida de Julián pues también es una persona que es bastante apegada a sus amistades sociales. Es algo que también pues influye mucho en su vida. Y por último, que es sí un hobby y más como algo que le apasiona, su pasión, es el deporte, ¿sí? Julián le encanta hacer deportes, estar activo en cualquier momento, ¿sí? Le gusta mucho el fútbol, está en un club y bueno, y esto es como la pasión que es de mi vida. Y ya, eso sería. Muchas gracias.